Este episodio del Infield Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el parlay de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Les saludamos Efraín Sabarce, Carlos Balmore Rodríguez y Freddy Chercia. Hoy tenemos como invitado en el programa a Robinson Chirinos. Robinson, bienvenido al Infield y gracias por acompañarnos. No, buenos días a ustedes, gracias por la invitación al Infield, un programa que siempre he seguido, he sido fanático y gracias por la oportunidad de llegarle a su audiencia. Robinson, ¿cómo te preparas para esta nueva etapa de tu vida y con el Magallanes? Bueno, lo hago como lo hice como jugador, ¿no? Mucho compromiso, mucho amor a la franquicia, si se quiere decir con mucha planificación, igual como lo hacía en la receptoría y nada, trabajando junto a Héctor, a Juan, a Luis, por el bienestar de la organización y la planificación de lo que es ver a esta temporada que viene. Robinson, tú acabas de ser nombrado asesor de la Comisión Deportiva y asistente a la gerencia del equipo para el cual jugaste siempre en Venezuela, el Magallanes, el equipo además del cual fuiste fanático. Tu última campaña en Venezuela, la campaña a través de la cual te retiraste como pelotero profesional, fue la 2022-2023. ¿Qué viste siendo parte del equipo del Magallanes en esa zafra que se pueda corregir desde tu nuevo cargo, ahora con el equipo, repetimos, que con el cual has estado siempre vinculado desde distintas ópticas? Mira, yo creo que hay muchas áreas que tenemos que mejorar y seguir avanzando, ¿no? El béisbol es un deporte que hay que producir, que hay que tener resultados. Y yo digo, más que todo cambiar y buscar lugares de mejorar, es tratar de crear esa conexión entre el jugador y la directiva. Yo creo que la directiva siempre ha tratado en Magallanes de hacer lo mejor posible. Lo han hecho en etapas, ¿no? El año pasado fue un año malísimo para toda la organización. Y bueno, de mi lado, buscar esa conexión entre los jugadores, los coaches, hacia la directiva y buscar la manera de juntos, ¿no? Regresar a la postemporada y por supuesto a un campeonato, que es lo que se quiere, ¿no? Hay mucha planificación desde ya en la estructuración de roster. Ustedes vieron ayer, ¿verdad?, el anuncio sobre Eduardo Pérez, Ramón y Darwin Marrero en el coaching staff, que era la prioridad de nosotros. Pero mucho trabajo que hacer, pero las ganas y la disposición de hacerlo lo mejor posible están y creo que es lo más importante. Robinson, tú estuviste directamente involucrado en la decisión y en la negociación con Eduardo Pérez para que asumiera las riendas como manager del Magallanes. Mira, cuando yo comienzo, ya ellos tenían un trabajo avanzado sobre candidatos, mira, a ese puesto, inclusive candidatos hacia el puesto de bench coach y de pitching coach. Me pusieron al tanto de todo, discutíamos nombres, qué sería más beneficioso en uno que en el otro, y al final todo el grupo sentimos que Eduardo era la persona correcta en este momento para dirigir el equipo y, como decía, regresarnos nuevamente a la clasificación como fanáticos de Magallanes, que estaba el año pasado sin relación al equipo como jugador ni puesto en la gerencia como este año. Me dolió ver un Magallanes fuera de la postemporada y creo que a todos los fanáticos de Venezuela le dolió muchísimo eso, y la idea es aprender de todas las cosas malas que pasaron el año pasado y regresar de nuevo el equipo a la postemporada y con el favor de Dios al campeonato.
Robinson, ¿has tenido oportunidad de trabajar con Eduardo Pérez? ¿Tienes algún tipo de relación con él? Mira, tuve la oportunidad de estar con Eduardo en el Clásico del 2017. En el staff estuvo ese año. Es la única experiencia que tuve, ¿no? Profesionalmente como jugador y coach. Muchas cosas productivas, muchas cosas buenas de Eduardo, un hombre de béisbol, receptor, un hombre que ve el juego, si se quiere decir, de los mismos lentes que yo lo pude ver en mi carrera, y está preparado. Vino, ¿verdad? Es un manager que sabe ganar en la liga venezolana, tiene mucha experiencia, es buen comunicador y creo que es la persona correcta en este momento en Magallanes. Este es el Infield Podcast, hoy con Robinson Chirinos. Facilito Bet paga fácil y seguro a diario. Entregamos en tiempo récord los 365 días. Dile sí a tu suerte. Entra en facilitobet.com, regístrate y comienza a jugar y a ganar. Facilitobet.com. Cobra fácil, cobra seguro. Seguimos en el Infield con Robinson Chirinos. Robinson, de la temporada anterior del Magallanes, que ya sabemos cómo terminó y que ya tú has calificado como una zafra triste, ¿hay algo rescatable, algo que te haya gustado, algo sobre lo cual pues creas se deba afianzar o basar el equipo para una mejora en la 2024-2025? Mira, yo diría el bullpen el año pasado fue, si se quiere decir, el principal valor que tuvimos, ¿no? Los muchachos hicieron muy buen trabajo en el bullpen. Vizcaya pudo tener un buen año de lo que sabíamos que podía hacer él y vimos hacer en el round robin que yo estuve presente como jugador. Lo hizo toda la temporada y bueno, vimos que le dio una oportunidad de regresar al béisbol organizado y con el favor de Dios este año pueda jugar las grandes ligas. Creo que el picheo abridor es una de las áreas que necesitamos mejorar. Ustedes saben, el año pasado ninguno de nuestros abridores podían ir largo, ¿verdad? En el encuentro. No se pudo ganar juegos en ese departamento, ¿no? Que son los abridores, y es que es tan importante una liga de invierno sin unos abridores que puedan ganar juego hace imposible clasificar, y creo que fue una de las cosas que pasaron el año pasado. Y estamos trabajando en buscar personas que nos ayuden en esa área, estamos trabajando en mejorar los muchachos que tenemos o que han estado en ese rol en los últimos años. Así que hay muchas áreas que mejorar. Los muchachos jóvenes que debutaron hicieron un excelente trabajo. Aquí la idea es mejorar en todas las áreas. No creo que hay una área en específico que nos tenemos que olvidar. Todas las áreas en el equipo necesitan mejoras, necesitamos avanzar con una planificación que ha sido si se quiere decir, mi discurso a ellos, ¿no? Yo entiendo que ganar esta temporada es importante, pero también entiendo que es importante el próximo año, que es importante la 26, que hay que desarrollar, que hay que escautear, hay que hacer muchas cosas que anteriormente hacía Magallanes y que por una u otra razón no las tenemos en este momento y necesitamos volverla a lo que nos dio mucho éxito a nosotros como organización. Robinson, una de las principales dificultades, una de las razones por las cuales el equipo fracasó en la campaña anterior fue la importación, la confección de la importación que no funcionó. ¿Qué recomendaciones, qué crees tú que puedas aportar a efectos de construir una importación más calificada que pueda ayudar más a Magallanes? Bueno, eso es el tema principal que se ha hablado en las reuniones con ellos. Necesitamos mejorar en
en esas contrataciones de importados que yo le decía a ellos, Magallanes ha sido históricamente una franquicia que ha traído jugadores importados claves, ¿no? Sea del lado de lanzadores como bateadores. Y bueno, por una u otra razón, el año pasado no fue así. Bueno, venimos de un año, de años en sanciones que impedían, ¿no?, traer buenos importados que estuvieran, ¿no?, ligados al sistema de MLB, que inclusive pertenecieran a o que tenían experiencia de Grandes Ligas, que era una de las cosas que el equipo hacía años tras años en Magallanes, ¿no? Y el año pasado no lo vimos y ellos entienden que para que el equipo vuelva, ¿no?, a tener esa oportunidad de estar en el round robin y de ganar campeonato, necesitamos mejorar la importación y es algo que desde el primer día que entré me lo hicieron saber y desde ese momento hemos estado trabajando. El escauteo, decía hace rato, nosotros éramos un equipo que hacíamos mucho escauteo en ligas AA, en AAA. Yo recuerdo, Luis, cuando yo tuve la buena campaña en la 2009-2010, Luis me vio varias veces jugando aquí en Estados Unidos. Me hablaba del plan que tenían para mí. Era algo que se le hacía mucho seguimiento y las sanciones impidieron eso y es algo que estamos de nuevo retomando. El equipo está en este momento en Arizona haciendo una labor que se hacía normalmente los años pasados y estamos volviendo a conectar con los jugadores, a hacerles preguntas, a ver quién está disponible, quién no desde ya. Y creo que va a ser mucho la diferencia de los importados que vamos a tener este año en el equipo. Conversamos en el infield con Robinson Chirinos. Cuando tu actividad diaria luce afectada por situaciones de desgaste extraordinario, dietas inadecuadas, falta de apetito, entre otras, tu cuerpo necesita el aporte de vitaminas y minerales para reponer toda esa energía. Multiviral es el multivitamínico que contiene las vitaminas y minerales que tu organismo requiere para reponer y enfrentar activamente tu día a día. Vitaminas y minerales, Multiviral. Multiviral de Meyer, productos terapéuticos del Grupo Siegfried. Esto es el Infield Podcast, hoy con Robinson Chirinos. Robinson, por lo general, uno, o los seres humanos, cuando vamos a hacer funciones nuevas, uno tiende a tener una persona que ha llegado, que lo aconseje, que le dé algunos datos. En esta nueva etapa de tu carrera, en esta nueva manera que vas a tener de ver el juego desde una oficina, que dicho sea de paso, siempre he pensado que manejar un equipo de béisbol es más complicado aquí en la LVP que probablemente en las grandes ligas. Entonces te pregunto, ¿quién es el mentor de Robinson Chirinos? Mira, en este momento no tengo a alguien específico que me ha dado, ¿verdad?, consejo en esta nueva etapa de mi vida. Sí, un poco, yo estoy en República Dominicana con mi hijo David, que está trabajando para firmar internacionalmente. Estoy compartiendo mucho con José Sala, el papá de Ethan, que es el que lo está entrenando. Estoy compartiendo mucho con Castillo, el queche dominicano de mucha experiencia en Grandes Ligas. Y me han dado, si se quiere decir, su punto de vista de qué no hacer, ¿no? De este lado, más que todo, refrescarme un poco lo que yo sé como jugador o lo que yo espero de la gerencia o esperaba yo de la gerencia como jugador. Refrescarme un poco de que tiene que haber mucha comunicación entre la gerencia y los jugadores, tiene que haber una planificación. Tú lo decías, la liga venezolana es compleja porque hay que tener varios rosters, ¿no? A veces comienzas con un equipo que no es el mismo que tienes en diciembre, no es el mismo que tienes en enero, y tiene que haber una planificación para que sea fluida, ¿no? Y puedas mantener esos muchachos frescos que a lo mejor no comienzan jugando, pero van a jugar un papel importante más adelante en la temporada.
Entonces, bueno, me han refrescado un poco la mente de no olvidarme de esas cosas, que yo creo que a veces la oficina puede jugarte un papel, si se quiere decir, o una mala jugada, puede hacerte una mala jugada de olvidarte cómo es el campo, cómo es el día a día abajo como jugador y de mi lado es refrescarme esas cosas que sé, ponerla en práctica y al final del día ayudar al equipo, ponerlo en la mejor posición para que pueda ellos salir a competir, a jugar y ganar juegos. Robinson, tal vez la función, la responsabilidad de levantar un teléfono y llamar a alguna organización de grandes ligas en busca de un permiso para un pelotero criollo o importado sea algo que esté por encima de lo que uno piensa debe hacer el asistente a la gerencia de un equipo en Venezuela o asesor a la comisión deportiva, en este caso del Magallanes. Pero considerando tu experiencia prolongada en las grandes ligas como pelotero y que hasta no hace mucho estuviste en ese ámbito, pues probablemente nadie mejor que tú para eso. ¿Está previsto que cumplas con esa responsabilidad en algún momento? ¿Te sentirías cómodo haciendo eso? Sí, yo creo que una de las cosas o el valor agregado, ¿no?, que puedo tener en este rol es las conexiones que me ha dado el béisbol, que Luis y la gerencia la tienen desde, mira, su trato el año tras año con equipos de grandes ligas. Creo que tengo acceso a muchas, ¿verdad?, personas, muchos gerentes, inclusive he hablado con varios de ellos, se me han puesto a la orden para trabajar y ver cómo pueden servir en este nuevo rol que yo estoy tomando en Magallanes, de ser una ayuda, de tener, ver a lo mejor una comunicación clara que quiere un equipo con un novato comenzando la liga en Venezuela, cuáles son los planes para que eso pase. Entonces sí, voy a estar activo hablando, voy a estar activo hablando junto a Luis en el tema de contrataciones de los importados, buscando, como decía, las mejores piezas para que nos ayuden a clasificar y ganar. Pero sí, va a ser un trabajo activo todo este verano para colocar el equipo en la mejor posición posible a esta temporada que viene. Considerando eso, ¿a qué pelotero o a cuáles peloteros te gustaría ver en la 2024-2025 con el Magallanes que no estuvieron en la temporada anterior y que tal vez pienses que a través de una llamada puedas conseguir que estén de nuevo con el equipo? Mira, es muy temprano para decirte, no, nombre, quién quisiera que esté para mí. Tenemos un roster muy amplio, tenemos piezas muy importantes, tenemos muchachos jóvenes que vienen subiendo muy interesantes y vamos a estar haciendo nuestro trabajo, llamando, viendo la disponibilidad de ellos, viendo cómo se desarrolla su temporada, porque bueno, muchos factores juegan en todo lo que es la planificación de un roster, ¿no? Lesiones que pudieran pasar, turnos que puedan tener los muchachos que a lo mejor te puedas decir, bueno, vamos a contar con un Torrent desde el inicio, no sabemos si él va a estar en la temporada de Grandes Ligas, si va a jugar mucho y eso necesita tener, por supuesto, lo que yo les comentaba, un roster B, un roster C, tener una planificación profunda en todo, en cada posición, en cada área, como el picheo, el outfield. Yo creo que se está trabajando, se tiene las ganas y la disposición para hacerlo y estamos preparados. Yo creo que el béisbol me ha enseñado mucho a ver un poco más allá. Yo creo que mi posición de receptor me permitió no solo ver lo que tenía delante de mí, sino ver el picheo cuarto, el quinto, que era el que a lo mejor iba a ser el a ese bateador. Y es lo que yo estoy tratando de que ellos puedan ver, ¿no? De que no es solo esto, tenemos que pensar muchas cosas que pudieran pasar mal. Mi trabajo cuando era receptor, yo siempre muy positivo, muy preparado, como ustedes me conocen en mi carrera, pero también pensaba siempre lo malo, qué es lo peor que pudiera pasar, qué pasa si se me lesiona el lanzador calentando para entrar al juego, quién va a lanzar.
¿Cuál va a ser si no tenemos su rompiente funcionando? ¿Cuál es el otro picheo? Entonces eso me permite o me permitió en mi carrera como jugador tener varias ideas de cómo se veía el juego y qué pasaba más adelante. Y es lo que yo les he tratado de que ellos puedan ver, ¿no? De que no nada más basta con una buena idea o una buena intención, sino tenemos que tener una planificación más profunda para que podamos estar preparados para todo lo que pueda pasar en una temporada, como decías tú, muy compleja, la Liga Venezolana. Disculpa, Robinson, si te comprometo con la siguiente pregunta, pero considerando a Luis Torrens, a quien acabas de nombrar, y tu experiencia exitosa y prolongada como receptor, ¿quién crees tú deba ser el receptor titular del Magallanes para la próxima temporada? Mira, lo hablamos en una llamada hace varias semanas y bueno, yo les preguntaba a ellos, hablando de los receptores, por qué Luis no tuvo más participación detrás del plato el año pasado, viendo lo que hizo con La Guaira, lo que hizo en la Serie del Caribe. Y ellos también piensan igual que yo, tuvo que tener más juego detrás del plato, es una persona que es muy buen receptor y por una u otra razón, ¿verdad? El dirigente que estuvo el año pasado veía que a lo mejor podía ser más beneficioso tenerlo en otra posición. Nosotros nos estamos visualizando con que Luis sea nuestro receptor, ¿verdad? De inicio, pero como le decía, hay muchos factores, no sabemos si se puede contar con Luis desde el inicio y tenemos que tener un plan B y un plan C, pero el plan inicial va a ser que él pueda estar el día inaugural detrás del plato en el José Bernardo Pérez. Una pausa y ya regresamos con Robinson Chirinos en el Infield Podcast. Continuamos en el Infield Podcast con Robinson Chirinos, ahora en labores gerenciales dentro de la organización Navegantes del Magallanes. Hablábamos, Robinson, de la tarea que tienes ahora, de la posibilidad de levantar un teléfono con miras a conseguir algún permiso de parte de organizaciones de grandes ligas. Y mi pregunta en este caso es si tú tienes algún buen contacto en los Cerveceros de Milwaukee, porque allí está Carlos Rodríguez, uno de los peloteros más importantes del club en la temporada anterior. Se percibió de alguna manera que la pérdida de Rodríguez como centerfield y primer bate tuvo que ver con el desplome de Magallanes. Entonces, no sé qué tan prioritario sea y a quién conozcas en Milwaukee para que le permitan a Rodríguez quedarse un tiempo más y acompañar al equipo hasta donde llegue. Bueno, de contacto en Milwaukee no tengo ahora mismo, ¿no? Pero sí sé que Luis los tiene. Seguro que necesitamos que Rodríguez esté con nosotros la mayor cantidad de juegos posible, ¿no? Y ese es un trabajo que haremos, como decía, durante la temporada para que eso pase. Yo recordaba verlo el año pasado y pensaba mucho en Endy, ¿no? Lo que Endy hacía en el center field, lo bueno que era bateando, lo bueno que era llegando a las bases, y lo pudimos ver en él el tiempo que estuvo con nosotros, pero vamos a trabajar para que eso pase, Carlos. Vamos a esperar que siga avanzando la temporada. Por supuesto, vamos a tener comunicación con él y con la gerencia en Milwaukee para que de una u otra manera pueda participar en la mayor cantidad de juegos posible y que pueda ayudarnos
a lo que no pudo hacer el año pasado, ¿no? Que fue meter al equipo al round robin, pero tiene el talento, un muchacho joven con muchas proyecciones que creo que la fanaticada magallanera va a disfrutar por muchos años. Robinson, ¿cómo ves tu futuro? ¿Profundizando tus conocimientos a nivel gerencial en una oficina o te gustaría en algún momento estar allí en un dugout o bien como manager o como coach? Buena pregunta. Mira, yo tengo un deseo en mi corazón de ser un manager en Grandes Ligas. Creo que lo he comentado varias veces, lo comenté, no sé si a ustedes en el 22, que creo que tuvimos la oportunidad de estar en una entrevista. Tengo ese deseo desde hace, no sé, todavía jugaba al 17, creo que John Daniel, por cierto que lo vi hace una semana y media aquí en Santo Domingo en los Juegos de Tampa y Boston. Es ahora mismo un asesor para el presidente en Tampa Bay. Él fue el primero que puso en mi corazón, no en mi corazón, en mi mente la idea de ser manager. Él me decía, Robinson, yo creo que tú pudieras ser un buen manager en Grandes Ligas, te comunicas bien, eres bien líder, las personas te siguen, hablas inglés, hablas español, creo que puedes ser un buen manager, me dice él. Y desde ese momento ha estado en mi mente, no sé, ¿verdad? Si son los planes de Dios que eso pase. Creo que este próximo año a lo mejor estaré en el campo, ¿no? Yo quería, o mi idea con la gerencia es entender un poco cómo trabaja la gerencia. Uno cree que como jugador tiene una idea, pero pasa muchas cosas que nosotros no estamos ni cerca de pensar. Que tiene que ver la gerencia, cómo es estructurar un equipo, todo el trabajo que hay que hacer. Y yo quiero entenderlo, ¿no? Un poco más antes de, si se quiere decir, regresar al dugout y tener la oportunidad en un futuro ser manager en Grandes Ligas y por supuesto de Magallanes, si las cosas se dan, ¿no? Pero la respuesta es esa, sí. Yo creo que como jugador aprendí mucho. No sé si ustedes recuerdan que yo comencé mi carrera como infield. Por supuesto. Sé mucho del infield, sé mucho de la receptoría, sé mucho de esa relación con los lanzadores. Y creo que el béisbol me ha dado mucho para yo quedarme con todo lo que el béisbol y Dios me ha dado, ¿no? Yo creo que puedo impactar mucho en un dugout a los jugadores, a un equipo. Y si se dan las cosas, por supuesto que me verán en ese rol más adelante. Pero por ahora, enfocado en el rol que tengo, ¿no? Asistente a Luis, buscando todo o poniendo todo mi conocimiento y mi amor al equipo para estructurar el mejor equipo posible y llevarlo de nuevo al campeonato, que es la meta, ¿no? que tengo. Yo le decía a ellos cuando estábamos en el proceso de la contratación, yo le decía, mira, si ustedes me van a permitir tomar decisiones, me van a poder permitir impactar el equipo, pueden contar conmigo. Yo no quiero solo ir a Magallanes y estar allí y no verdaderamente hacer un impacto en todas las decisiones que se toman, porque no es lo que ahora mismo yo estoy buscando. Y fue lo que me dijeron, ¿no, Robinson? Nosotros queremos que seas esa persona que a lo mejor les hacía falta. Yo creo que yo siempre decía que la gerencia necesitaba a alguien de béisbol dentro, con ellos, tomando decisiones, estructurando roster, y yo creo que es el rol que vengo a asumir aquí en Magallanes en esta temporada. Mucho éxito, Robinson, agradecidos con tu tiempo y valoramos, por supuesto, muchísimo tu carrera, entre otras cosas por eso que comentabas, esa transición ya avanzada tu carrera en ligas menores, desde el infield, específicamente de la tercera base de la receptoría, para luego jugar durante tanto tiempo en las mayores. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga, sé que los voy a estar viendo y vamos a estar hablando
mucho más en esta temporada, así que saludo a toda esa fanaticada que nos sigue a través del Infield. Con Robinson Chirino nos despedimos en esta edición del Infield Podcast por Baseball Play. Este episodio del Infield fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el parlay de siempre.